Muy buenos días con todos. Vamos a iniciar un resumen de todas las clases que estamos llevando a pedido de algunos alumnos. Y bueno, vamos a... quizás algo no quedó claro, algo no se pudo entender. Vamos a ver, chicos, a través del WhatsApp, a través de del mismo portal, alguna sugerencia o a través de alguna llamada telefónica, pero dejo. Muy bien, muchachos, vamos a iniciar con este primer tema que tuvimos, nociones y concepto básico de electricidad. Muy bien, ¿qué es la electricidad? La electricidad, bueno, es una energía que no se puede palpar, no se puede tocar, pero sí podemos percibir todo lo que hace, ¿no? Por ejemplo, nos genera luz, nos genera movimiento, calor, nos genera aire, ¿no? Entonces podemos percibir los fenómenos eléctricos, ¿no? Pero no la podemos palpar, no la podemos observar también, ni siquiera cuando circula por un cable. Pero este fenómeno natural hemos podido extraer a través de algunas herramientas que más adelante vamos a hablar también, y le hemos podido controlar, le hemos podido a la corriente eléctrica de alguna manera utilizar y emplear para desarrollar todas nuestras actividades, ¿no? Finalmente, a partir de la corriente eléctrica alterna, vino ya el desarrollo en un ámbito más global de lo que es las telecomunicaciones y la tecnología y la electrónica, ¿no? Muy bien, entonces tenemos acá la electricidad, ¿no es cierto? Hace funcionar a las máquinas, se producen las centrales hidroeléctricas, creo que eso ya lo conocemos algunos de nosotros. Y bueno, vamos a continuar. Ya, entonces es un concepto ligero de lo que es electricidad. Simplemente es una energía, es un fenómeno natural que no se puede observar, que no se puede palpar, pero podemos percibir manifestaciones, como es energía, calor, movimiento, ¿no es cierto? Ya, este fenómeno eléctrico, este fenómeno natural, tiene magnitudes. Las magnitudes son unidades medibles que se pueden calcular, que se pueden cotejar. Por ejemplo, tenemos las distancias que se pueden medir en metros. También tenemos múltiplos y submúltiplos ahí. Tenemos, por ejemplo, los milímetros, que son unidades menores a la unidad, menores al metro, y los kilómetros, que son unidades mayores a la unidad, ¿no? Y así también, por ejemplo, tenemos en lo que es los litros, por ejemplo, para medir el volumen del agua, ¿no? O la cantidad de agua. Por ejemplo, cuando hay una magnitud telúrica o un movimiento sísmico, nuestra magnitud para medir es es el famoso grado Richter, ¿no? Muy bien. Aquí nuestras magnitudes tenemos la magnitud eléctrica, o la primera magnitud que vamos a ver rápido, nada más el voltaje. ¿Qué cosa es el voltaje? Es una fuerza que hace mover a los electrones. Bueno, ¿quiénes son los electrones? Los electrones son esas partículas eléctricas que se mueven por un cable, son partículas microscópicas o cargas eléctricas, ¿no? Chispas eléctricas que se mueven dentro de un cable.
Por supuesto, las cargas eléctricas no se van a mover solas si es que no hay un impulso que las mueva. En este caso, el voltaje es esa fuerza que incide en los electrones para que se puedan mover y pueda existir lo que se le llama corriente eléctrica. Entonces, la corriente viaja de un punto y va hasta otro punto, impulsada por esta fuerza que se llama voltaje. Muy bien. Su unidad de medida es el voltio, porque un científico llamado Volta la descubre esta magnitud dentro de la corriente eléctrica y se le coloca el nombre de voltaje. Se simboliza con la letra V. Luego tenemos la intensidad de corriente eléctrica. ¿Qué cosa es la intensidad? Bueno, es un flujo de electrones. Es una cantidad innumerable de cargas eléctricas que atraviesa un conductor en una unidad de tiempo, ¿no? Entonces, esta intensidad es la gran cantidad de electrones que puede atravesar por un conductor. Esta intensidad, pues su unidad de medida es el amperio. El amperio, 1 amperio, 2 amperios, 3 amperios, ¿no? Están siendo trasladados o se están moviendo en un conductor por influencia del voltaje, ¿no? El voltaje mueve a los electrones, mueve a las cargas eléctricas, como mueve, y se genera la intensidad de corriente eléctrica. Muy bien. Entonces, que quede claro, el voltaje es la fuerza que mueve a las cargas eléctricas para que se origine una intensidad de corriente, ¿no? Un flujo o movimiento de electrones. Claro que esto se da en una superficie donde se puedan mover libremente los electrones, ¿no? En este caso un conductor de cobre. También hay conductores de aluminio. Mayormente los metales conducen electricidad, el agua también conduce. Nosotros sabemos por teoría que somos malos conductores, pero también puede por nuestro cuerpo fluir corriente eléctrica. Muy bien. Y como tercer elemento tenemos a la resistencia. ¿Qué cosa es la resistencia? La resistencia lo presentan todos los materiales por donde circula la corriente eléctrica. Nosotros tenemos una resistencia eléctrica también, pero como somos malos conductores, nuestra resistencia es un poco elevada, ¿no? Pero aún así, la corriente, cuando ingresa en los seres humanos, ha habido muchas muertes, ¿no? Todos también no tenemos la misma resistencia. Algunos, ¿no? Bajo ciertas condiciones, el cuerpo muchas veces se encuentra húmedo, la resistencia será más o menos baja, entre otros, ¿no? Y ahí puede producir accidentes. Pues la mayoría de accidentes que han visto han sido de repente en una ducha o después de ir al baño, ¿no? Cuando estás usando algo húmedo o descalzo, ¿no? Muy bien, entonces ya la presentan todos los materiales por donde circula la corriente eléctrica. Un alambre de cobre, un alambre de aluminio presenta una resistencia. Son resistencias casi igual a cero, pero tiene una resistencia ahí frente al paso de la corriente eléctrica, ¿no? Entonces, esta oposición, aunque se caracteriza por la resistencia, se encuentra enfrentada al paso de los electrones. O sea, en cada movimiento de los electrones, cuando viajan de un punto hacia otro, se encuentran afectados por esa resistencia que tiene un material característico, ¿no? En este caso puede ser el cobre o puede ser el aluminio, la plata, ¿no? Son materiales ideales para la construcción, casi ideales, porque aunque su resistencia no es igual a cero, ¿no? Al ser absolutos, tienen una pequeñísima resistencia y por
por ende, ¿no?, la corriente circula mejor ahí en los metales que en otra superficie. Por ejemplo, en la madera la corriente no pasa. ¿Por qué? Porque la madera tiene una resistencia infinita, y por eso que los la madera no se ve afectada por el flujo de corriente eléctrica. De igual manera, sí, el plástico, ¿no? Y más bien son considerados estos materiales como aislantes, ¿no? Tenemos el plástico, la porcelana, la mica, ¿no es cierto? Polietileno, que es el plástico. Entonces, son materiales altamente resistentes, ¿no? La corriente eléctrica no puede pasar a través de ellos, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, dentro de un cobre hay tres cosas. Dentro de un cobre conductor hay tres cosas. Hay voltaje, que mueve a los electrones, hay flujo, que se llama intensidad, movimiento de electrones, y hay resistencia, que presenta el mismo cable, ¿no es cierto? Entonces, estas tres magnitudes se pueden medir, se pueden calcular, se pueden cotejar. Claro, a través de un instrumento que mide estas magnitudes. En este caso se llama multitester. Yo acá tengo un multitester, que también vamos a hacer algunas prácticas aquí más adelante, ¿no? Entonces, si alguna de estas magnitudes no está presente, no hay corriente eléctrica. Si no está presente el voltaje, aunque haya centenares de cargas eléctricas, están sin movimiento, no hay corriente. Si está presente el voltaje pero no hay cargas eléctricas, entonces no va a haber flujo eléctrico. Si no hay resistencia, tampoco va a haber flujo eléctrico. Entonces, estas tres magnitudes eléctricas dependen una de la otra, ¿no? Y están presentes siempre en la corriente eléctrica. Están presentes siempre. Muy bien. Vamos a ver entonces. Vamos a pasar rápidamente. La unidad de medida de la resistencia, perdón. La unidad de medida de la resistencia es... La unidad de medida de la resistencia es el ohmio, ¿no? En honor a su descubridor, ¿no?, la resistencia. Es un símbolo, es como... A ver, esto es la letra Ohm del alfabeto griego. Es como una herradura de caballo, ¿no? Muy bien, es la letra omega, también se le llama en el alfabeto griego. Muy bien, vamos a movernos un poquito más abajo. Aquí el flujo, el voltaje de corriente eléctrica es de 220 voltios de corriente alterna aquí en el Perú, y con una frecuencia de 60 Hz. Muy bien, rápidamente pasamos a lo que es la ley de Ohm. ¿Qué cosa es la ley de Ohm? Bueno, la ley de Ohm se utilizan las tres magnitudes que vimos al inicio: voltaje, intensidad y resistencia. Y tenemos una fórmula. La ley de Ohm es cómo trabaja la electricidad, ¿no? Estas tres magnitudes, al combinarse, ¿no?, se llama flujo eléctrico, corriente eléctrica, y cómo se combinan cada una de ellas, ¿no?, tenemos pues el resultado eléctrico, comportamiento de la corriente eléctrica. Entonces, esto matemáticamente se puede calcular también, ¿no? Tenemos un voltaje, tenemos la intensidad, tenemos la resistencia, ¿no es cierto? Acá hay una gráfica donde este muchacho pues aprieta, ¿no? Es la oposición. Aquí están los electrones, y este otro fulano es el voltaje, ¿no?, que está empujando, que está dando fuerza para que los electrones se muevan. Muy bien, entonces tenemos ahí algunas variantes. Tenemos, por ejemplo, voltaje es igual a I por R, por la resistencia.
O también podemos decir, si despejamos, por ejemplo, intensidad, quedaría voltaje sobre resistencia, ¿no? O si queremos despejar resistencia, tendríamos voltaje entre intensidad, ¿no es cierto? Que esa es otra fórmula que está acá. Y la tenemos, resistencia, voltaje entre intensidad. Muy bien, estas fórmulas son bastante sencillas. Es dividir y multiplicar. Yo creo que la mayoría han desarrollado sus ejercicios. Son bastante fáciles de comprender, no creo que haya algún inconveniente ahí, ¿no? Nos pide la pregunta de intensidad, entonces tenemos que ver que nos den el voltaje y nos den la resistencia, ¿no es cierto? En ohmios y aquí en voltaje, para poder trabajar. Y tenemos la intensidad. Tenemos un ejemplo, 30 voltios, que es un circuito, una resistencia de 10 ohmios. Se nos pide calcular la intensidad de corriente, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la fórmula? La de la intensidad, ¿no es cierto? Voltaje entre resistencia, ¿no es cierto? Y ahí tendríamos nuestros valores, ¿no es cierto? Y aquí está nuestra voltaje 30, resistencia 10, en total 3 amperios circula por el circuito. Bueno, vamos a pasar rápidamente a otro. Vamos a ver lo que es rápidamente, lo que es potencia eléctrica. La potencia eléctrica, esa es otra magnitud. ¿Qué cosa es potencia? Potencia es energía para realizar un trabajo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánta energía hay o necesita un televisor, una lámpara, una batería para encender el auto? ¿Cuánto de energía necesita para desarrollar un trabajo? En este caso puede ser generar luz, ¿no? Generar movimiento, generar aire, etcétera, etcétera. Entonces, la potencia es la energía para desarrollar dicho trabajo, ¿no es cierto? Y está, bueno, en relación al voltaje y a la intensidad también. Está en relación al voltaje y a la intensidad. De ahí que tenemos también una ley que se llama la ley de Watt, que es potencia es igual, por acá la tenemos, la ley de Watt. Muy bien. Tenemos que es potencia es igual a V por I, ¿no es cierto? O voltaje por intensidad, ¿no? Esto lo vamos a ver luego. Entonces la combinación del voltaje por la intensidad de corriente nos da la potencia eléctrica y su unidad de medida es en vatios, o también lo podemos conocer como watts. Muy bien. Vamos a ver rápidamente algunos ejercicios de la ley de Watt. La ley de Watt. Muy bien. Bueno, ya les dije que la ley de Watt, la potencia es igual a V por I. O también puede ser el voltaje, potencia entre intensidad. O la intensidad, potencia entre voltaje. ¿Cierto? Entonces, hay algunos ejemplos acá. Por ejemplo, calcular la potencia de un motor de 120 voltios. Consume una corriente de 3.5 amperios. Nos piden la potencia, entonces aplicamos la fórmula V por I. 120 por 3.5 amperios, 420 vatios, ¿no es cierto? Entonces esa es la energía necesaria para que el motor se mueva a este voltaje y a este corriente. Muy bien. Hay algunos ejercicios, yo creo que lo han hecho también la mayoría de ustedes.
Muy bien. Multitester es un instrumento que de magnitudes eléctricas también se le llama tester o polímetro, que es lo mismo, son sinónimos: probador, testeador. Poli viene de varios metros, probar, testear, medir, ¿no es cierto? Cotejar. Bueno, entonces acá tengo dos tipos de multitester o multiprobadores, multimedidores. Uno que es digital y el otro que es análogo, ¿no? Este multitester digital es similar al que tengo acá, ¿no? Este multitester digital con el que nosotros vamos a hacer algunas prácticas, ¿no es cierto? Vamos rápidamente a describirlo. Acá tenemos un multitester, tiene su display o para observar los valores, tiene un botón de power, el botón hold, que es para congelar. Cuando yo hago una medición, presiono este botón y se congela la pantalla, se paraliza. Luego lo deshabilito, ¿no es cierto? El conector COM, que es el conector de la punta negra tierra, así como está aquí. Tengo también este multitester, y acá está la punta roja y la punta negra, ¿no es cierto? Hasta el botón con la punta negra y el botón, el orificio de con la punta negra, donde yo la introduzco. Tengo este otro cable probador, lo puedo colocar en los otros orificios de acuerdo a lo que voy a medir. En el segundo orificio es para medir voltaje, ohmiaje, amperaje, ¿no? Entonces yo lo coloco ahí, ¿no es cierto? Que es lo que voy a medir. Si quiero medir, bueno, este multitester tiene para medir lo que es amperaje de engaños de alto valor hasta 20-25 amperios. Ese orificio tiene para medir condensadores. Y bueno, yo voy a medir voltaje. Voltaje es lo que estamos haciendo práctica, lo que vamos a hacer práctica de más adelante, ¿no? Entonces, tiene la perilla reguladora acá también. Y tenemos el voltaje de corriente directa, la tenemos acá, letra V, con una rayita encima. Ya tenemos nuestro voltaje de corriente alterna, que se encuentra en este lado. Es una letra V con una onda, y podemos observar, pequeño. Nuestro amperímetro de corriente directa, que lo tenemos aquí en este lado, es una letra A con una rayita. Nuestro amperímetro de corriente alterna, que lo tenemos en este lado, una letra A mayúscula con una onda, una curvita, una curva ahí. Y la resistencia, que se mide en ohmios, que lo tenemos aquí en este lado, ¿no? Bueno, también tiene para medir diodos, que más adelante vamos a ver, condensadores, transistores. Muy bien. Eso es nuestro multitester, ¿no? Listo. Ahora, bueno, acá tengo también otro tipo de multitester, ¿sí? Pero vamos a ver si realizamos unas mediciones, ¿no? Acá tengo otro multitester, pero vamos a ver si hacemos una medición. Vamos a medir corriente eléctrica alterna, los 220. Bueno, pues yo tengo quiero medir la electricidad en mi casa. Tengo mi multitester. Primero que tengo que hacer es mover la perilla hacia el voltaje de corriente alterna. Si el voltaje domiciliario es 220, tengo que medirlo. En este caso tengo dos valores, 200 y 500. Si lo coloco en 200, voy a medir hasta 200, pero en mi casa hay 220, entonces tiene que ser un valor inmediato superior a lo que voy a medir. En este caso sería 500. Coloco la perilla en 500, ¿no? Y luego las puntas ya irían
hacia el toma corriente. Lo voy a hacer, vamos a ver cómo lo hacemos con un multitester. Ya, muy bien. Entonces, miren, acá tengo ya un multitester. Y entonces, tengo un supresor, una extensión. Está, se puede observar ahí, está conectada a mi toma. Lo que voy a hacer es medir los 220 voltios. Como se hace, ahí está, en este momento está apagado. Está apagado. Entonces lo voy a encender. Ya, lo tengo encendido. Y ahora, para medir el voltaje que hay que hacer, ubicar el tipo de corriente que voy a medir. Voy a medir corriente alterna, ¿no es cierto? No voy a medir continua, voy a medir corriente alterna, ¿no es cierto? Entonces, tengo que identificar esa clase de corriente. Entonces, la corriente alterna siempre se simboliza con la onda, ¿no? La onda. Bueno, lo tengo aquí, se puede observar. ¿Sí? Acá tengo otra también, pero acá me dice que es A de amperaje. Lo que me dice amperaje. Está la letra V con el símbolo ya. Entonces me ubico en todo este rango con mi selector. Lo muevo hacia esta posición. Ahora, punto 2. ¿Cuánto voy a medir? Entonces, a mí me dicen que Electronorte me vende a mí 220 voltios nominales de corriente alterna. Entonces, yo tengo que ver en mi rango. Aquí en mi rango, si no se puede observar, les voy a decir acá en mi primer rango tiene 200 y 1000. Ya, entonces, ¿dónde lo voy a colocar? Tengo que colocarlo en una cantidad, en un valor superior a lo que yo voy a medir. En este caso, el inmediato superior para los 620, en mi caso es en 1000, ¿no? Entonces lo colocaría en 1000. Eso antes de medir. Primero hay que prender nuestro multitester, girar la perilla a la magnitud donde yo voy a medir la cantidad que yo voy a medir, ¿no es cierto? El tipo de corriente que yo voy a usar. Una vez hecho esto, ya procedemos a medir. Procedemos antes, no, porque podemos averiar, podemos malograr o causar una avería en el multitester, ¿no? Y lo vamos a medir. Ahí tenemos nuestra medición, perdón, se está moviendo un poco. Voy a enfocar un poquito. Listo. Ahí tengo mi medida. Estoy 230 voltios de corriente alterna. Acá me está indicando AC 230 voltios, ¿no? Ahí me dicen que es 220, pero ¿por qué me sale 230? Bueno, eso es lo que está midiendo ahorita el multitester. Esos 10 voltios más que podemos observar, 10-11 voltios más, puede ser de repente. Todos los multitesters a veces no tienen una tolerancia de medición igual, ¿no? Algunos pueden ser un poco más, otros menos, puede variar. Y también la corriente alterna es así, a veces pueden medir un poco más, un poco menos, es algo inestable la corriente alterna, ¿no? En este caso me está midiendo 230. Si tienen un multitester en casa pueden hacer lo mismo, ¿no? Les decía y les hablaba del botón Hold, donde yo congelo mi pantalla así, saco mis puntos y queda la medición.
estática, ¿no? Vuelvo a descongelar la pantalla y esto ya vuelve a cero para hacer otra medición. Muy bien. Por un lado esto, por otro lado quiero medir una pequeña pila. Aquí sí tengo corriente continua. Esta pila tengo corriente continua. Voy a medirlo con mi multitester. Lo puedo hacer con mi batería de mi celular también. Hay algunos celulares que las baterías pueden salir en la parte de atrás y muchas veces los celulares fallan porque las baterías se agotan, ¿no? Entonces tú puedes medir, ahí dice en tu batería en la parte de atrás positivo y negativo, igual que positivo y negativo, ¿no? Entonces ahí vamos a medir. ¿Cómo hacemos? Con el multitester colocamos nuestro multitester en la función de voltaje continuo. Voltaje continuo, pueden observar algo. Voltaje continuo, ahí está. Ese es el. Entonces voy a medir, ahí lo llevo hasta ahí. Ahora, ¿cuánto voltaje voy a medir? La pila me dice que aquí, voy a observar, creo que no, dice 1.5 voltios. Entonces, el inmediato superior sería en mi multitester 20. Bueno, ese rango tiene la mayoría. Aunque el primero inicia por 200 milivoltios en minúscula, ¿no? Luego sigue 20, luego sigue 200 y 1000 voltios. Lo voy a colocar en 200. Perdón, en 20. En 20. Y voy a proceder a hacer la punta negra tiene que ir en el negativo y la punta de color rojo en el positivo. Y ahí tengo la medida, ¿no? ¿Qué pasaría si yo lo coloco al revés? ¿Qué va a salir en el multitester? ¿Mide o no mide? Mide, pero con un signo negativo en el display, ¿no? Entonces, no vemos al revés, en corriente continua nos sale un símbolo negativo. A excepción, por ejemplo, en las fuentes de una computadora tenemos tanto voltaje negativo como voltaje positivo, ¿no? Voltaje negativo. Muy bien, entonces así se mide, ¿no? En voltaje continuo y en voltaje alterno. Tenemos que en el multitester, en nuestro multitester, primero encendemos nuestro multitester. Ahora pienso qué voy a medir, voltaje alterno o voltaje continuo, ¿no? Selecciono por el símbolo, giro mi perilla hacia donde yo voy a medir, ¿no? Y luego la cantidad. Voy a medir. Es continuo, es una pila, una batería de celular, mide 3.7 voltios, 3.8, 4.2, una pila 1.5, una pila de computadora 3 voltios, ¿no? Entonces ahí podemos descartar muchas fallas, ¿no es cierto? Y si queremos medir también, por ejemplo, queremos medir cuando no hay corriente, quizás está malograda una llave termomagnética, con esto podemos también medir, eso vamos a ver más adelante, en la entrada y en la salida, nuestra llave termomagnética o nuestra llave en la casa. Pero para eso tenemos que seleccionar corriente alterna. En este módulo que es instalaciones domiciliarias, lo vamos a utilizar todo el tiempo, lo que es voltaje alterno. En mi caso, en algún multitester 720, pero superior a 220 en voltaje alterno. Grábenlo bien, voltaje alterno, chicos. Entonces, estamos en medición. Muy bien, chicos. Entonces, hasta ahí la presentación, este breve resumen.
tenemos sí 2 clases más, creo que es clases de corriente y simbología eléctrica. Vamos a tener una última clase de empalmes eléctricos y damos un examen. Y luego ya vamos a pasar a desarrollar circuitos de instalaciones. Ya chicos, entonces tengan buenas tardes, buenas noches, o un buen día, si es que algunos están empezando su día, y nos vemos.